buenas tardes, familias y amigos. Hoy les damos la más cordial bienvenida a este programa que hemos llamado Viernes en Familia. Hoy quiero decirte a ti, como una persona nueva que por primera vez sintoniza este tipo de canales y este tipo de enseñanzas, bienvenido. Hoy el Señor no sé qué ha dispuesto para ti, pero si ha sido un problema, una situación, un momento de alegría, un momento que necesitabas escuchar una palabra de edificación, ese es el momento. Y solo Dios es el que lo ha designado. Entonces quiero darte la más cordial bienvenida. Y para ti, amigo, hermano, que estás dispuesto a crecer como he permitido yo en mi vida crecer, con todo ese conocimiento que el Señor tiene en esos valiosos libros llamados Biblia. Entonces quiero darte la más cordial bienvenida. Que este proceso de edificación nos permita a todos crecer unánimes y nos permita a todos disfrutar de todas las maravillosas cosas que hay todavía por descubrir en nuestras vidas, en ese fantabuloso libro y en ese maravilloso complemento de la palabra. Quiero decirles hoy muy buenas noches y dispuestos hoy siempre a que el Señor sea el que nos edifique a través de su palabra. Y como todos los hijos de Dios sabemos que las cosas las ha colocado Dios, pues vamos a colocar este tiempo también en manos del Señor. Que sea el Señor el que nos llene y nos dirija en este proceso. Padre, Señor, hoy te damos gracias por esta vida y este día que nos has regalado, Señor. Padre Santo, gracias por todas las estrategias que has diseñado para podernos edificar como personas, pero aún más como hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque si es el primer día que te escucho, que escucho de tu palabra, Señor, ha sido un día diseñado desde la eternidad y por eso te damos gracias, Señor. Gracias porque lo has escogido, Señor. Gracias porque has definido que hoy nos encontremos como familia, listos y dispuestos a ser edificados, Señor. Bendecimos, Señor, tu palabra que es grata, Señor, y que es sazonada para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y bendecimos todo lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Te damos gracias por las decisiones que has tomado en nuestras vidas, pero aún más, Señor, gracias porque por todas las cosas nos has bendecido. Gracias porque nos has perdonado, Padre Celestial, y porque has dado a tu único Hijo por ese amor perfecto que has tenido para con nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos a ti, Señor. Te adoramos y te alabamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a empezar con este plato fuerte, que es la palabra que el Señor trae a compartir en esta noche. Muy bien. Y el título de nuestra palabra en esta noche se llama Igualdad de Crecimiento. ¿A qué nos trae ese título? Esa frase, igualdad de crecimiento. Cuando hablamos de igualdad, estamos en un momento en que todas las sociedades están esperando una igualdad en muchas áreas y en muchas lógicas y en muchas maneras de pensar. Pero ahora vamos a asimilarlo con el tema de crecimiento. ¿Será que ese tema de igualdad de crecimiento, siempre hablamos de igualdad de género, se escucha de igualdad de capacidades, de igualdad de muchísimas cosas? Pero hoy vamos a enfocarnos en algo que se llama igualdad de crecimiento. ¿Será que todos estamos en la misma capacidad de crecer? Pues bueno, vamos a analizar un poco ese tema. Hoy vamos a enfocarnos en algo importante dentro de esa igualdad de crecimiento. Primero, vamos a enfocarnos en algo que se llama una evolución personal. ¿Qué significa ese tema de la evolución personal? Pues sí, a través del estudio estuve investigando un poco. Las personas, los seres humanos, realmente evolucionamos. Han escuchado sobre la teoría evolutiva, ¿no? Que dice que nosotros venimos del simio, luego viene del sapiens, homo sapiens. Entonces, esa es una teoría. Pero cuando nosotros empezamos a analizar nuestro diario vivir y nuestro trascender como personas, como seres vivos, podemos entender que como seres humanos somos muy especiales,
como creación del Señor. Y eso lo podemos analizar y ver a través del libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Eso ya lo hemos estudiado muchas veces, entonces queda como de tarea que podamos volver a repasar esos dos capítulos. Pero cuando hablamos de esa evolución personal, hay un versículo que nos llama mucho la atención y es 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, que dice: hermanos, no seáis como niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Cuando impactamos nuestra vida con este versículo, habla y lo expresa Pablo hacia la iglesia de Corintios, que dice: no seáis niños en la manera de pensar. No habla de niños físicos, de una edad de niños, no, habla de nuestra manera de pensar. En muchas ocasiones encontramos personas adultas con bastantes años de vida que son como unos niños al momento de pensar, al momento de analizar, al momento de tomar decisiones. Creo que Pablo enfatiza mucho esta temática del que no seamos como niños en nuestra manera de pensar, básicamente porque un niño no toma decisiones. Un niño no tiene la capacidad ni intelectual ni la capacidad orgánica de tomar decisiones. Quiero que recordemos un poco dentro de ese proceso de nuestro crecimiento. Nosotros tenemos unas etapas en la vida. Tenemos una etapa prenatal y es la etapa de los 9 meses, bueno, algunos menos, en las que estamos en el vientre de una mamá empezando a formarnos. Luego viene una etapa de niñez que más o menos está catalogada desde que nacemos hasta los 6 o 7 años. Es en la etapa en que aprendemos. Por eso expresamos que los niños a esa edad son unas esponjas. Todo lo que ellos ven, lo aprenden. Entonces es una etapa muy especial, porque es una etapa de aprendizaje, de empezar a conocer cosas nuevas. El niño aprende a caminar, el niño aprende a hablar, el niño aprende a expresar sus emociones, el niño identifica quién es su papá, quién es su mamá, quiénes son los miembros de su familia. Esa es la etapa de la infancia. Entonces imagínense, un niño que está entre los 5 o 6 años está apenas aprendiendo a identificar las personas con las que convive. ¿Será que tiene la capacidad de tomar una decisión y decir: es que yo amo a este y a este? No, simplemente es una manera de conocer, reconocer y expresarse. Luego viene una etapa un poco más conflictiva, podríamos hablarle, y es la adolescencia. Nuestros adolescentes, y quiero que recuerde, así le sea la edad que usted tenga, cuando usted pasó por la adolescencia. Dicen los científicos que la edad de la adolescencia es una etapa comprendida entre los 12 años y los 20 años. Antes de estar en esa etapa de la adolescencia se pasó por una etapa de la infancia. ¿Y qué es la infancia? La infancia es como la etapa de la escuela, donde el niño, fuera de aprender las cosas que aprende en su casa, también empieza a adquirir cierto conocimiento, ciertas normas, ciertos conceptos que empiezan a activarse su manera de pensar, empiezan a analizar una toma de decisiones con respecto a lo que me gusta, no me gusta, lo que quiero comer, lo que no quiero comer. Pero aún no está en la capacidad de tomar decisiones. Es simplemente adquiere una posición frente a sus gustos, sus emociones, sus expresiones. En la adolescencia, como les expresaba, viene desde una edad más o menos de los 12 hasta los 20 años. Aquí en esta edad es donde realmente los chicos empiezan a analizar qué va a ser o cómo va a ser mi proyecto de vida. Porque es la etapa donde terminan su etapa escolar, donde terminan su estado del colegio, la preparatoria, según donde usted se ubique. Es una etapa donde empiezan a adquirir unos conocimientos más profundos. ¿Para qué? Para que puedan empezar a tomar ciertas decisiones basadas en lo que se ha formado desde la infancia y desde la niñez hasta ahora, donde él quiere empezar a proyectar
qué quiere hacer con su vida. Después ya viene la etapa de la adultez. Se supone que cuando estamos en una etapa de adultez que va desde los 20 hasta los 60, 65 años, esa etapa del adulto es una etapa en donde ya se toman decisiones, pero también se asumen consecuencias. No solamente se toman decisiones, sino que se asumen las consecuencias. ¿Por qué? Porque ya no dependemos de papá y mamá, no dependemos de nuestros cuidadores, no dependemos de nada de eso, sino que ya hemos tomado decisiones y hemos armado un proyecto de vida. Y viene la etapa de la vejez. Se aspira y se espera que la etapa de vejez sea una etapa de disfrute. Ya tú conociste, aprendiste, creciste, desarrollaste una tarea y ya estamos en esa etapa de tranquilidad donde ya disfrutamos de todo lo que hemos hecho. Esas son las etapas del desarrollo del ser humano. Físicamente hay cambios, intelectualmente hay cambios, en toma de decisiones hay cambios, pero ese tema de esos cambios son básicamente lo que genera un desarrollo de madurez corporal y debería empezar a generar una madurez emocional. ¿Y será que desarrolla también una madurez espiritual? ¿Tú qué piensas? ¿Será que si crecemos en cuerpo, también crecemos en sabiduría, en conocimiento y espiritualmente? Es algo que debemos analizar. Por eso la palabra, cuando nos vimos en 1 Corintios 14, ¿a qué se refería entonces Pablo? Cuando Pablo nos dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Si acabamos de ver todas esas etapas del desarrollo del ser humano, pues debería ir creciendo también eso, ¿no? Nuestra manera de pensar. Pues no tiene relación en muchas ocasiones su crecimiento corporal, emocional, con respecto a su manera de pensar. Como les decía hace un rato, muchos adultos con bastante edad, con bastante conocimiento, con bastante experiencia, su manera de pensar a veces es como las de un niño. Entonces necesitamos empezar a analizar cómo está esa igualdad en mi crecimiento. ¿Cómo está? ¿Cómo yo, Gloria, puedo analizar si mi crecimiento emocional, de conocimiento, en edad, está acorde con mi crecimiento espiritual? ¿O mi crecimiento espiritual está más lejos de lo que yo he evolucionado como persona? Pues bien, tengamos en cuenta también que en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Dejé las cosas de niño. O sea, ¿esto qué quiere decir? Pablo ya no era un niño, físicamente. Pero Pablo empieza a expresarnos que nuestro crecimiento espiritual debe ir a la misma parte. Pero bueno, dirá la persona que por primera vez está escuchando este mensaje, ¿cómo así ese cuento del crecimiento espiritual? Cuando tú aprendes y tú conoces esa común unión que tenemos con Cristo, aprendemos todos los días, así como cuando vamos a la escuela. Si tú has dispuesto tu corazón y estás listo para ir en ese crecimiento, todos los días se vuelven ciertos hábitos una emoción constante. ¿A qué me refiero? Cuando tú conoces de Cristo, encuentras realmente ese primer amor espectacular. Pero ese primer amor hay que irlo cultivando, ir aprendiendo, ir conociendo. ¿Cómo lo hago? A través de la palabra, a través de empezar a escudriñar ese libro llamado Biblia, a través de empezar a tener ciertos hábitos de comunión con el Señor, en oración, en maneras de vivir, en mi expresión de amor en Cristo. Entonces, cuando hablamos de ese crecimiento, debe estar muy a la par. No podemos obviar ese tipo de circunstancias. Encontramos
a través de muchas organizaciones religiosas, no religiosas, niños con unas experiencias y un conocimiento y un enriquecimiento tan grande que, wow, yo quiero de eso. ¿Y tú y yo cómo estamos? El conocimiento no se adquiere de la noche a la mañana, como les explicaba hace un rato. La evolución en el ser humano viene con etapas, y esas etapas traen una cierta cantidad de conocimientos, de evoluciones corporales, mentales, físicas. Y eso es en lo que vamos a enfatizar ese tema. La evolución personal va relacionada con esto, con este cuerpo que el Señor nos regaló para que empezara a crecer. Entonces, siempre nos enseñan en la escuela, ¿qué pasa con el hombre? Bueno, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. 4 etapas. Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Ok? Algunos, el reproducirse es más rápido que otros. El crecer en ocasiones es mucho más importante que el de pronto procrear. Pero hay diferentes opciones y diferentes tomas de decisiones en la vida de cada uno. Pues bien, eso es lo que queremos identificar en nuestra vida. Estamos creciendo corporalmente, emocionalmente también se supone, pero cuando nosotros hablamos de él espiritualmente, ese crecimiento es cómo crece mi espíritu en común unión con el Espíritu de Dios en mi vida. Venga, pero ¿cómo? Sí, así es. Dios, representado en ese Espíritu Santo, es cuando se conecta con mi espíritu humano, porque nos han dado cuerpo, alma y espíritu, y mantienen una común unión, o sea, nos volvemos así. Y mi crecimiento espiritual no está tan ligado con mi crecimiento corporal, está ligado con ese crecimiento espiritual. Le he llamado crecimiento espiritual por colocarle un nombre, pero realmente ese crecimiento espiritual yo lo ubicaría dentro de esa demostración o ese mostrar más bien lo que Cristo edifica en mi vida, lo que me permite dejar atrás lo que me alejaba del Señor para continuar en un crecimiento constante con Él. A eso le llamaría un crecimiento espiritual. Por eso no le llamaría una evolución, sino le llamaría un crecimiento como tal. Cuando hablamos de ese crecimiento, hablamos de mi crecimiento personal dentro del área espiritual. Vamos a tomar un versículo que se llama Efesios capítulo 4, versículo 13. Me encanta mucho el trabajo hecho por Pablo a través de cada una de las iglesias y a través de cada uno de los personajes que encontramos en esa Biblia. Y ese versículo ha dado muchas vueltas en mi cabeza, pero ha empezado a ayudarme a un proceso de crecimiento. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es una de las tantas versiones que encontramos bíblicamente, pero vamos a analizar esta. Dice que hasta que todos lleguemos, o sea, no tiene una dependencia ni de edad ni de tiempo. La meta solo es que todos lleguemos. Ok, hasta que todos lleguemos. Tenemos una responsabilidad personal en ese crecimiento, pero también tenemos una responsabilidad comunitaria. ¡Wow! Entonces, el Señor me llamó no solo a que yo creciera, sino que hiciera parte del crecimiento de otros. No se vaya tan lejos, no se vaya a matar tanto la cabeza. El crecimiento que Dios quiere que usted haga comunitariamente está basado en la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Tú, yo, tu familia, tu hogar, tus hijos, tus padres. Todo eso es la iglesia del Señor. Entonces, el Pablo nos enseña que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y quién es la fe? La fe es Cristo. Solamente es eso, es Cristo. Y la meta es alcanzar ese nivel
de dependencia total de Cristo. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, habla de que hasta que todos de manera comunitaria lleguemos a tener una dependencia total del Señor. Primera tarea, no dependemos de nosotros. Segunda tarea, es comunitario el ejercicio, no es individual, es comunitario. Continuamos. Dice, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. No, ahora no es solamente hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, sino que y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Como nosotros cuando éramos niños nos aprendimos los números, las tablas, las letras. ¿Por qué? Porque necesitábamos empezar y encaminar una disciplina en nuestras vidas. Bueno, pues le quiero contar que aquí también. Ese tema y el conocimiento pleno del Hijo de Dios tiene las necesidades del saber leer, saber escuchar, conocer, necesita identificar el tiempo que le va a dedicar a ese conocimiento que usted quiere adquirir, a escudriñar y a discernir lo que el Señor ha colocado en la palabra. No, señora, lo que pasa es que en la Biblia simplemente dice no matar y ya estoy un buen hijo del Señor. Sí, pero es que no matar no significa solamente con una pistola, con un cuchillo. Nosotros matamos en ocasiones con la manera que expresamos la misma palabra del Señor. Queremos colocarle ley a la palabra, y la palabra que el Señor nos ha dado a través de su Hijo es gracia. Es la gracia que el Señor ha depositado en nosotros. Entonces ese conocimiento pleno del Hijo de Dios no tiene nada que ver con ley. Entonces vamos a cumplir los 10 mandamientos. Tenga mucho cuidado, porque hay que escudriñar la palabra para poder identificar el trasfondo de solo esos 10 mandamientos. Por eso necesitamos tener ese crecimiento. Por eso necesitamos hacerlo comunitariamente. Luego dice, a la condición de un hombre maduro. ¿Cómo se caracteriza un hombre maduro espiritualmente? Como yo, usted, su hijo, su abuelo, su mamá, su papá, puede estar en la condición de ser un hijo maduro, un hombre maduro en ese crecimiento espiritual. Yo creería, no es lo que está escrito, pero yo creería que ese hombre maduro es un proceso. Llegar a ser ese hombre maduro es un proceso, pero ese proceso viene acompañado con disciplina. Si nosotros no optamos por una disciplina para crecer en ese conocimiento del Señor, hacerlo comunitariamente, pues difícilmente podremos tener una madurez. Y esa madurez va ligada a esa madurez espiritual. Luego nos expresa, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué es eso, a esa medida? Cuando hablamos de medida es como una distancia, ¿no? Pero esa medida de la plenitud de Cristo es que ¿cuánto nos falta para llegar a la plenitud? ¿Qué es plenitud? Es una totalidad. Es un completo. Y eso es Cristo. Y si llegamos, ¿cómo la disfrutamos? ¡Wow! Conozco de Cristo, delicioso, espectacular, crecí espiritualmente, estoy trabajando por esa madurez espiritual, pero ¿la disfruto? ¿O solamente me estoy quedando en la tarea de crecer espiritualmente? ¿O solamente me estoy quedando en el trabajo de madurar espiritualmente? No, mi querido hermano, mi querido oyente, esa plenitud de Cristo es para disfrutarla, no para colocarle ley, no es para complicarnos la vida, ni es tampoco para exaltar nuestro propio ego, es simplemente para que tú la puedas disfrutar. ¿Cómo? Si hay problemas, cuando estamos dependientes de Cristo, los problemas son más fáciles de sobrellevar. Cuando queremos identificar
términos, palabras, expresiones que necesitamos aprender a discernirlas para saber qué me edifica y qué no, pues también necesitamos disfrutar. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a disfrutar de la plenitud de Cristo? Es tu decisión. No es de Cristo, es tu decisión. Disfrutarlo. Ya Cristo hizo la tarea difícil. Nosotros tenemos la fácil. Solo la fácil. Y tengamos en cuenta con esto, el ser adultos o el crecer espiritualmente, recuerde que no tiene nada que ver con el aspecto físico. Hay muchos jóvenes con talentos grandes que conocen de la palabra, pero por el temor de que como se consideran que están jóvenes en edad y en estatura, no expresan todo lo que el Señor les ha dado. Así de que es tu tarea también. Recuerde que es hasta que todos lleguemos, es en equipo. Dios no le ha dado todo el conocimiento a una sola persona, toda la sabiduría a una sola persona, todo el resplandor de la palabra a una sola persona. Así de que por eso necesitamos como equipo. En la palabra en Hebreos capítulo 5 versículo 14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Qué es ese alimento sólido del que habla en Hebreos? Es sencillo, es cuando ya hemos podido digerir toda esa información gruesa y aún estamos con mucha más hambre de conocer y de saber, de crecer, de madurar. Eso es ese alimento sólido. Ya no necesitamos de la leche materna. La leche materna la recibimos cuando apenas estábamos empezando. Entonces hacemos muchas preguntas y empezamos, pero es que a mí me enseñaron tal cosa. Bueno, empiece a discernir. Si lo discierne mucho más fácil si escudriña la palabra del Señor. Eso trae crecimiento. Escudriñar, preguntar, leer, consultar, escuchar. Para esto son muy importantes los órganos de los sentidos que el Señor nos ha dado. Los adultos, corporalmente o en discernimiento, para poder comprender, analizar, escudriñar y hacer propias las enseñanzas y el conocimiento del Señor, simplemente necesitan dependencia. Así es de que tú, adulto, que ya has leído mucho la palabra, necesitas dependencia, crecer en comunidad, disponer su vida no solo a recibir, sino a enseñar, estar dispuesto a hacer lo que hace la semilla. La semilla de cualquier árbol muere para que el árbol nazca, crezca y dé fruto. Así es de que si estamos en esa disposición, debemos entender que necesitamos morir a creer que depende de nosotros ese crecimiento espiritual y permitir que Cristo nos edifique y nos lleve a ese crecimiento. ¿Que no te gusta dedicar tiempo a leer, a escudriñar, a estudiar, a indagar? Es necesario para crecer. Así de que si tú y yo no tenemos esos hábitos, pues vamos a hacer una semillita que simplemente se tiró y no empezó a dar fruto. Recuerda, el tema de llegar a esa madurez y ese crecimiento personal de una manera a la par con nuestro crecimiento espiritual, necesitamos ser como la semilla. Recuerda, la semilla tiene que morir para que nazca un árbol. Ese árbol necesita cambiar su coraza para poder seguir creciendo. Muy seguramente necesita que le organicen sus ramas para que pueda ser fornido. ¿Así es? Son procesos. Y su fruto es el que permanece. ¿Cuál es el fruto que tú estás dando? ¿Cuál es el fruto
que tú estás dispuesto a dar en ese crecimiento. Ahora viene la pregunta, ¿realmente existe en nosotros una igualdad en ese crecimiento? Así como crecemos en estatura, en cuerpo, en forma, en conocimiento, también crecemos en esa espiritualidad que el Señor nos da. No estamos hablando de ser los santos de los santos y caminar 10 centímetros sobre el piso. No, estamos hablando de un crecimiento espiritual, de una común unión con ese Espíritu Santo que viene de Cristo. O sea, nuestra vida, nuestro crecimiento depende de Cristo. Entonces, si vamos a ver el ciclo de la vida, podemos identificar. Nacemos porque fue un diseño de Dios desde la eternidad. Diseño que tú, Juan, María, Alberto, John, Gloria, nacieran. ¿Qué día? El día que tú naciste. Punto. ¿Quién lo decidió? El Señor. Pero el Señor decidió que tú nacieras y tenía un plan perfecto para ti. ¿Cuánto se demora que ese plan se desarrolle? Depende de ti. Eso sí depende de ti. Cuando empezamos a aprender a crecer corporalmente, debemos crecer en conocimiento, en sabiduría. Bueno, pero ¿y cómo hago yo como papá si a mí no me enseñaron? Pues tu tarea es la misma. Entonces tú te vas a comportar como la semilla. Tú mueres porque vas a empezar a dar para otros, empezando por tu casa. Esa es la igualdad del crecimiento. Igualdad de crecimiento en tu vida. Corporal, emocional, espiritual. 3 expresiones del crecimiento en un ser humano. Corporal, emocional y espiritual. ¿Están a la par esos 3 crecimientos? ¿O me decido solamente por preocuparme por mi cuerpo, que se lo van a comer los gusanos? ¿O decido preocuparme por mis sentimientos para simplemente estar preocupada por el yo, por lo que yo quiero, por lo que yo anhelo? Entonces crezco en eso, me vuelvo egocentrista, ¿cierto? Y termino con lo espiritual, donde me dedico a crecer en Cristo, aprendiendo de Cristo y mostrando a Cristo. Pero no solamente podemos quedarnos ahí, ese mostrando a Cristo es el proceso que nos da realmente un crecimiento y una nivelación en ese crecimiento. Quiero que tengamos muy en cuenta algo. Si no aprendemos a hacerlo de manera comunitaria, como iglesia, como hijos del Señor, podemos llegar a sufrir de algo que se llama el síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan es un desorden de personalidad en el que hay un desajuste entre la edad del sujeto y su nivel de madurez espiritual. ¿Cómo yo sé? Eso me causó mucha curiosidad. Ese síndrome de Peter Pan. Dicen los psicólogos que hay una inmadurez psicológica en aspectos sociales y sexuales. O sea, no me puedo relacionar, me cuesta muchísimo trabajo relacionarme, muy seguramente porque considero que soy más importante que el resto o simplemente porque considero que no valgo nada. Empecemos a analizar. El síndrome de Peter Pan trae irresponsabilidad. Creo que el resto trabajan para mí. Creo que el resto tienen la tarea de ayudarme a mí. ¿Y la mía? Ok. Ese síndrome trae rebeldía, narcisismo y dependencia. Solamente para mi vida tomaría la dependencia, pero no del yo, sino de Cristo. Y debemos tener mucho cuidado, porque las experiencias sin Cristo nos llevan a que nuestras emociones empiecen a hacernos disvariar de lo que realmente el Señor ha planeado para ti y para mí. Entonces, vamos concluyendo. Recuerden que la igualdad de crecimiento que Pablo nos enseña a través de la palabra es una igualdad de crecimiento hasta que todos lleguemos.
O sea, no es individual, es grupal. Nada tiene que ver con mi evolución como persona. Tiene mucho que ver con mi compartir o con mi convivencia como iglesia, como cuerpo de Cristo. Necesitamos la dependencia de Cristo. Y necesitamos ser disciplinados con ese crecimiento, en ese conocimiento de Cristo. ¿Cómo adquiero disciplina? Volvemos y expresamos. Con palabra, oración, dispuestos a compartir, participe de ciertos programas que te permiten crecer, te permiten preguntar, te permiten dar tus aportes y poder identificar en qué podemos estar fallando. Ese es el proceso en esa igualdad de crecimiento. Como les expresaba, si es la primera vez que tú nos escuchas, estás invitado totalmente y cordialmente a crecer en esta comunidad, como comunidad, como hijos de Dios en la iglesia del Señor. Si te estás edificando, empieza a mirar qué está faltando en nuestras vidas para que haya esa igualdad de crecimiento en las diferentes áreas de nuestra vida. Todo es un complemento, todo, absolutamente todo. Es un complemento. Así es de que debería ser lo mejor es que tu cuerpo muestra a Cristo, tu alma muestra a Cristo, a veces cuesta, y tu espíritu esté totalmente conectado a Cristo. Eso nos daría realmente una igualdad de crecimiento. Y eso es lo que el Señor trae para que nosotros podamos analizar en el día de hoy en nuestra vida. Amén. Bueno, con esto quiero dejarles este mensaje para que podamos analizar realmente qué es lo que estamos haciendo con este cuerpo, con esta alma y con este espíritu que el Señor nos ha dado. ¿A dónde lo estamos llevando y cómo lo estamos dirigiendo? Y qué tanto estamos creciendo constantemente. Amén. Quiero agradecerles, quiero disponer ese tiempo diciéndole al Señor que gracias por este tiempo y gracias por todo lo que nos ha regalado el día de hoy. Muchas y muchas gracias. Padre Santo, te agradecemos a ti por lo maravilloso que eres, por el inmenso amor que regalas, Señor, y por tu palabra, Padre Celestial, que con cosas mínimas podemos aprender, con cosas mínimas podemos crecer, pero por sobre todas las cosas, Señor, eres tú el que da el querer como el hacer, Señor. Eres tú el que da el crecimiento, Padre Celestial, y eres tú, Señor, el que está listo y preparado en todo instante a que podamos con nuestro espíritu conectarnos constantemente y estar en una común unión contigo, Señor. Te doy gracias por cada persona nueva que has permitido que escuche este mensaje, Señor, por aquellos, Señor, que han crecido en tu palabra, Cristo Jesús, y que están mostrando día a día ese hermoso amor que tú has regalado a cada uno de nosotros, Señor. Queremos seguir siendo, Señor, esas semillas para que ese amor eterno siga creciendo por todo el mundo, Padre Celestial. Siga siendo mostrado, Señor, y siga siendo edificado en cada una de las personas. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.